tanto mi compañera Andrea, mi compañera Sigüenza, cada uno, incluso me imagino, estimados colegas, que cada quien hemos pasado por experiencia. Ustedes pueden decir tanto la experiencia que han vivido y espero ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Me gustaría que cada quien se presentara, prácticamente no los conozco, encienda su cámara para conocerlos. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Elías Beltrán. Trabajo en una ONG con niños y jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Y pues por eso me interesa de conocer un poco más del análisis aplicado a ABA. Me ha interesado mucho porque creo que tiene una gran correlación con las neurodivergencias, ¿verdad? Así que acabo de tomar un diplomado en esa área y pues quiero complementarme más. Así que ese es mi interés por acá, ¿verdad? Gracias, un placer conocerlo. Un placer. Fabiola o Esther. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola y soy maestra de la Academia Europea del Colegio y trabajo con niños de 2 años. Excelente. Así que por eso mismo me interesó también saber sobre las conductas, ¿verdad? Porque con los niños de 2 años también se trabaja mucho eso, ya que son los niños más pequeñitos. Gracias. Bienvenida. Gracias. Gusto, bienvenida. Esther. Licenciada Andrea, no sé si está por aquí para que se pueda presentar, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Renderos, soy licenciada en Educación Especial y pues aquí estamos para poderlos acompañar en este nuevo aprendizaje y cualquier duda, consulta, estamos a la orden, ¿ve? Para poderles aclarar muchas cosas que se les pueden ir presentando en el día a día. Para mí ha sido un placer que los he conocido. No sé si falta otro que se presente, otro compañero. Sí, creo que es Esther, pero no sé. Ahorita se está agregando nuestra otra compañera. Acá está viendo en el mensaje que hay personas que no sé si han podido entrar. Solo una persona falta. Buenas tardes. Ok. Sí. Buenas tardes, teniendo problemas con conexión, pero ya pude nuevamente. Mi nombre es Esther, soy maestra también del Colegio Bilingüe Academia Europea, trabajo con niños de 4 años y desde un momento que me enteré del diplomado me llamó mucho la atención porque sabemos, ¿verdad?, que de Kinder 3 a Kinder 4 como que hay un gran cambio conductual y he presentado situaciones que me han llevado a mí a poder investigar, indagar de qué forma o de qué manera o qué herramientas se pueden necesitar para trabajar con niños que tienen problemas conductuales, ¿verdad? Y más que hoy en día, pues que tenemos bastante lo que son los casos con niños de autismo y todas las situaciones que ellos presentan. Entonces eso me ha llevado como a tener un nivel más de interés para poder velar por las necesidades que presentan mis estudiantes. Gracias. Un gusto, un placer. Un gusto, Esther. Ahorita ya se agregó Katherine. No sé si se puede presentar, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que estaba teniendo... Buenas tardes, mi nombre es Katherine Morales, soy psicóloga. Actualmente trabajo con niños y estoy en un proyecto con docentes de primera infancia. Ok, bienvenida. Muy bienvenida. Gracias. Por ejemplo, a veces
estos mitos que a veces dicen, ay, no voy a poder hacer esto por X un problema, no podemos ayudar al niño, porque hoy en día se presenta, ¿me puedes dar la primera presentación, por favor, señor? Por ejemplo, siempre digo que para entender esto, pensemos hacer como un automóvil, ¿verdad? Cuando está fallando echa humo en cantidad exorbitante y primero que lo que hacemos, ahí vemos personas que nos sentamos y decimos, ay, nos renegamos porque el carro echa humo y no le buscamos solución. Entonces, qué mal educado te portas hoy. A veces decimos otro tipo de palabras en ese momento. Tampoco adivinamos qué siente el motor, ¿verdad? Entonces lo hacemos y lo llevamos a un mecánico, a un experto para que solucione ese problema, ese motor que está fallando. El experto lo revisa y dice, esto está fallando, este problema, el radiador o otro tipo de problema. O se fundió el motor, digamos que por eso pasó en un momento. Eh, así es, así es el ABA. Hace exactamente como esos comportamientos en lugar de juzgar y regañar al niño, diciendo que tiene mal carácter, nos convertimos en observador y analítico para entender qué pieza entonar está fallando y cómo podemos repararlo para ayudar al estudiante o incluso a nuestros propios hijos. A veces no es, a veces un simple berrinche, a veces puede ser un problema de conducta y tenemos que hacer como un mini diagnóstico para ver por qué está pasando eso y qué estrategia implementar en ese momento. Por ejemplo, con el caso del motor que le mencionaba, lo llevamos a un especialista digamos, para que revise el motor, ¿verdad? En el caso del ABA, tenemos que buscar la estrategia adecuada, cómo vamos a ayudar, cómo vamos a ayudarle a ese niño con ese tipo de conducta que está enfrentando en ese momento. No sé si me gustaría, si alguien de ustedes, compañeros, a leer lo que es la reflexión. Aquí está una pequeña reflexión como inicio ya de esta clase. Me gustaría que alguien me la leyera, por favor. Aquí, si quieres comprender verdaderamente cómo aprender un ser humano, cómo aprende un ser humano, deja de mirar únicamente dentro de su mente y observa de cerca cómo interactúa con el mundo que lo rodea. Gracias. Nosotros a veces, solamente no sé si alguna vez han ido al Super Selecto o X supermercado y miramos a alguien que tiene una conducta agresiva o a veces está haciendo berrinche y lo que hacemos es, la mayoría de nosotros, me incluyo que a veces criticamos y decimos que niño tan malcriado, que cómo es que ese niño se porta de esta manera, pero dentro de su mente hay otras cosas que mil universo que él está en ese momento, ¿por qué lo está haciendo? A veces quiere X cosa y la mamá a veces todo le complace, a veces no es porque quiera la cosa, es porque quiera, digamos, un carrito, ¿verdad? Pero porque a veces solamente observamos, aquí como quiere comprender verdaderamente cómo aprende el ser humano, deja de mirar únicamente dentro de su mente y observa de cerca cómo interactuar con el mundo que nos rodea. Entonces nosotros debemos observar y mirar cómo vamos a ayudar o cómo vamos a interactuar con el niño, con ese mundo, ese mundo que él en ese momento está atravesando. Porque no solamente es estoy aquí, ¿verdad? O a veces implementar una estrategia, si solamente los detengamos
un momento a contemplar la hermosa imagen, digamos, de la que la acompaña como un docente, un padre de familia, o por eso le mencionaba que el padre iba a comprar artículos electros y el niño está en ese momento, tiene como una conducta. Entonces, cometemos el error de centrarnos únicamente en un diagnóstico médico y entonces, o explicaciones internas. A veces esperamos que el médico solucione el problema, pero nosotros como docente o como padre de familia o como psicólogo decimos cosas como que el niño procesa la información de forma lenta, porque cada ser humano depende de la etapa madurativa, puede asimilar el conocimiento más rápido o una conducta que, digamos, usted le dice, mira, como, hacemos, alcanzame X cosa, o porque primeramente debemos eh, para ayudarle al niño o a la niña en ese momento, que el niño tiene una mente dispersa, ya que en su corazón tiene frustración. eh, y también aquí nos invita a tener un cambio radical de las perspectivas, dejar de mirar dentro de su mente, investigar el entorno. El comportamiento humano no ocurre de la nada. Los colores, por ejemplo, si usted observa que en X cosa, juguetes siempre son colores bien llamativos. Entonces, y hace que el niño le llame la atención. Incluso nosotros los adultos, hay veces que cuando vamos a comer X lugar, por ejemplo, el pollo campero, ¿verdad? El pollo, los colores que tiene. Entonces, siempre hay colores o a veces le mostramos a un niño un color rojo y le decimos, mira, alcanzame esta pelota color rojo. O para primeramente se tiene que seguir las indicaciones. Eh, Vaya, por ejemplo, se debemos investigar ese mundo que le rodea y invitarlo como terapeuta o como psicólogo, eh, indagar por qué en ese momento lo que le está pasando. Y, y que el niño se sienta representado en la riqueza, las reacciones de una persona. Por ejemplo, interactuar no solamente responde a los estímulos del mundo real que nos rodea. Si queremos cambiar de forma en que el estudiante aprende, el secreto es esperar, operar su mente. Les mencioné al principio que hacemos un diagnóstico. Por ejemplo, si hacemos un diagnóstico de un niño, le preguntamos primero a la madre cómo es el comportamiento y luego indagamos por qué le está pasando eso. A esa reflexión se refería, digamos, cómo retomamos nuestro mundo, pero a veces criticamos y no sabemos el interior y qué es lo que le está frustrando al niño. Acá vamos a hablar sobre lo que es también la historia de origen de Ada. No sé si alguno de ustedes han conocido, incluso el compañero que pasó primero mencionó que había llevado un diplomado del ABA. Y aquí es prácticamente es un análisis conductual, cómo utilizar esta linda herramienta que nos ha dado los grandes científicos, que contribuyó, que hoy en día nosotros lo utilizamos de diferente manera, incluso lo estamos utilizando en la escuela o como psicólogo lo utilizamos, pero a veces no sabemos qué es el método ABA o cómo implementarlo. Estos grandes científicos ahí contribuyó para que todo fuera para nosotros lo beneficiara y cómo lo vamos a implementar. Acá no sé, por ejemplo, voy a comentar un ejemplo que yo en particular lo he vivido. Detengamos un momento a contemplar. ¿Me puede pasar la otra, por favor? La frase, como un docente, padres
padres de familia muchas veces cometemos el error de, de centrar únicamente un diagnóstico médico, pero a veces queremos, por ejemplo, aquí queremos hacer lo mejor y que nos ayude para el niño o la niña. Y hay un error que a veces cometemos de que un diagnóstico improvisado y que el papá le dice X cosa, para hacer un diagnóstico no se puede hacer de un día para otro. Tenemos que llevar el conocimiento, la descripción, ver video, cómo el comportamiento del niño, porque a veces hay niños que se comportan de una forma en casa y a veces se comporta de otra forma en otro lugar, en la escuela a veces dice, ah, no, mi hijo en la casa no se porta de esta manera, pero en la escuela sí. Por ejemplo, un niño de 6 años de parvularia, le voy a comentar una historia que yo lo viví. A la mitad de la clase empieza a moverse las manos, la camisa y de repente la camisa, hasta de tanto de tocarla, hay niños que no sé si usted ha observado que la parte de la camisa se la chupan, entonces lo llegan hasta romperlo porque están como ansiosos. Se mete las manos por la camisa, prácticamente se las introduce, se las vuelve a sacar, em, se moja el cuello, como le mencionaba, con la saliva. Si nos quedamos el enfoque antiguo, dinámico, dinámico, nos damos cuenta que algo clave que el niño solo muerde la camisa los días martes o jueves. Por ejemplo, tenemos que fijar hacer ese pequeño diagnóstico, por qué, en qué momento el niño lo hace. Por ejemplo, puede ver que en una clase el niño no le llame la atención y el niño para sus nervios, para tranquilizarse, se chupa la camisa, se la chupa y la deja toda mojada o se introduce la mano. Los martes lo puede ver, pero a veces como tipo 10 de la mañana o a veces lo puede hacer otro niño a las 11 de la mañana porque ya se quiere ir para su casa y está inquieto. Em, ¿Qué pasa a la hora del mundo exterior? Que ya quiere irse para la casa, la niño en ese momento exacto que en qué banda escolar, el centro educativo empieza a ensayar los tambores, a veces los tambores que está todo fuerte, por ejemplo, que como es que 15 de septiembre, o cuando están ensayando, y ese niño está ansioso, entonces ese niño en ese momento, el niño tiene, no no está centrado lo que está dando en ese momento, lo que es la clase, pero puede pasar que hay mucho ruido también. El niño de ese niño no quiere estar en la clase porque se siente, no, a veces no lo dice, solamente lo demuestra por la ansiedad de tocarse la camisa, de chuparla. O hay niños que con el lápiz se come el lápiz, entonces lo está mordiendo, pero a veces le es en X momento, digamos, hora específica. Em, Hay otra cosa que a veces que hay niños cuando están saturados de ruido. A mí me gusta siempre cantar cuando, por ejemplo, como tipo 10 de la mañana, ya empiezo a hacer diferentes tipos de música como una pausa activa. Y el niño en ese momento, cuando está bastante inquieto, que ya se quiere ir, que ya es la hora de salir, ellos lo que hacen, están más tranquilos y ya después empieza a trabajar. Pero en el caso de esta niña que le estaba mencionando, la que se mordía la camisa, la niña lo que quería es ansioso, no quería ruido, porque a veces hay niños en los centros educativos que no tenemos diagnóstico. Probablemente nosotros como docente o como especialista, a veces no somos psicólogos, no podemos hacer un diagnóstico clínico. Lo que los padres de familia llevan a sus hijos, a veces por miedo de que no lo acepten en un centro educativo, no dicen que tiene algún tipo de problema, puede tener TEA, TDAH o otro tipo de problema, que hoy en día es como un boom, que
un boom que hay tantos niños con capacidades especiales. Educación inclusiva prácticamente es un salón de clase. Entonces nosotros debemos, por ejemplo, como le menciono, lo que hago es cantar las canciones que tienen hasta en la piel. Yo trabajé bastante tiempo en un centro educativo donde tenía niños con ATI, déficit de atención y hiperactividad, y niños sin hiperactividad. Y me gusta siempre hacer diferente dinámica para que el niño en X momento esté más tranquilo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Ok, podemos continuar, licenciada. Perfecto. Permítame, me está cargando la carga. Permítame la carga. Voy a poner, no me está cargando. Permítame. ¿Se ven las diapositivas? Sí. ¿Paso a la siguiente, licenciada? No, está bien esta. Ok. En esta presentación, cuando hablamos de historia y origen de ABA, que le mencioné los grandes autores que después lo vamos a ver, que nos dio esta maravilla del método ABA, el origen del ABA. Desde la base filosófica del conductivismo clásico hasta la consolidación del paradigma científico estructurado, explica paso a paso el conductivismo, el análisis. Mencionamos que John ve que me puede pasar la otra presentación, por favor, licenciada. Para valorar la fuerza del ABA es fundamental conocer sus raíces. Inicio del siglo XX. La psicología era una disciplina que se dedicaba a interpretar el sueño o la teorización sobre el pensamiento abstracto. John Watson también la voz dijo, si queremos que la psicología sea una ciencia de verdad, tenemos que estudiar qué se puede ver, qué se puede medir y contar. Así nació el origen de este método. Con paso de los años ha ido evolucionando. Hoy en día hay diferentes métodos que pueden implementar gracias a estos científicos. Una simple teoría de convertirse en un método riguroso de observación científico y el registro directo, aquí donde consolida el enfoque ambiental, la cual postura científicamente qué contexto y espacio donde vive una persona es la variable más crítica en el molde que incluye y mantiene y transforma la conducta a lo largo de nuestra vida. A veces, por ejemplo, conocemos de que lo que es el carácter lo vamos moldeando poco a poco, pero el temperamento ya nuestros padres nos hereda, ¿verdad? Entonces, allí es como por medio del cognitivismo, digamos, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos digamos, de conducta, ¿verdad? Ahí podemos modificar la conducta del niño y cómo implementar, cómo ese niño puede desempeñarse en su vida diaria, a veces por medio de diferentes tipos de juegos. Pensemos cuando es una planta de tomate. Cuando plantamos la planta no da frutos, sus hojas se ponen amarillas. No sé si alguna vez ustedes han visto una planta de tomate que a veces que dice tiene polilla y sus hojas son amarillas, y el agricultor con sentido común se acerca a la planta, la revisa, va evaluando la planta, mira, incluso
se acerca a la planta para decirle, qué te pasa? ¿Por qué estás así? O no le va a gritar, le va a gritar y decirle, no tiene la fuerza, la voluntad para crecer, ¿por qué no estás creciendo? ¿Por qué estás amarilla? Entonces, lo que hace el agricultor es evaluar el enfoque ambiental y revisa si está sucio, tiene los nutrientes, tiene que ver qué es lo que va a implementar, qué es lo que va a hacer con esa planta de tomate, perdón, cómo para que esa planta de tomate dé fruto y eso lo amarillo se le quita. Em, por ejemplo, también tiene que ver si el sol también, si recibe sol suficiente, si recibe suficiente agua. Entonces, el agricultor va a revisar todas esas cosas para que ese planta de tomates jugosos, grandes, hermosos. Entonces, nosotros con los niños en el aula pasa exactamente igual. Si un alumno no logra concentrarse o destruye los materiales de trabajo, no es el defecto de fábrica de su persona, es que el contexto ambiental o que le rodea no está brindando las condiciones de apoyo y adecuado para florecer, modificando su conducta o el contexto modificando el comportamiento, como le mencioné, que el carácter sí se puede moldear y el temperamento ya nacemos con ese temperamento. Licenciada, Sigüenza, ¿me puede dar la otra presentación, por favor? Sí, con gusto, Alic. Ahorita. Como estoy bien afanada de lo que nos está exponiendo. Ok. Ahí está. ¿Alguien de los compañeros me puede leer esta presentación, por favor? Si gusta, se la leo yo. Por favor. Ok, dice. Espérame. John Watson estableció la base del conductismo a principios del siglo XX. Sugirió estudiar solo lo observable. Evolución empírica pasó de teorías abstractas de aprendizajes a métodos rigurosos de registro y observación científica. Enfoque ambiental. Identificó que el contexto es la variable crítica que moldea, mantiene e influye en la conducta. Gracias, licenciada. Acá a la par está una persona con varios colores. Está el rojo, el amarillo, el verde, el celeste, el azul encendido, el color violeta. Están varios colores. Por ejemplo, la parte en blanca y negro, el científico Skinner en la Universidad de Howard explica que el rol de las consecuencias en 1953 demuestra que el comportamiento humano no es reactivo, un simple reflejo, sino activo. Las conductas son seleccionadas, moldeadas por los efectos que produce en el ambiente y el reforzamiento sistemático y la implementación de conductas funcionales futuras. Aquí futuras, el estimado científico se basó que, por ejemplo, no hay que juzgar, a veces juzgamos a veces con la persona que tiene, digamos, una conducta que no sabemos por qué, ¿verdad? Y no sabemos por qué ha pasado, pero el futuro debe estar dependiendo cómo implementar, cómo moldear o cómo ayudarle al niño
puede ser un futuro maravilloso. Entonces, en eso se enfocaba lo que es este científico. Aquí tenemos tenemos una gran revolución, perdón, de la psicología moderna, que Skinner en el año 53 demostró que el cambio y la educación para siempre, el comportamiento humano es activo, lo que significa, lo que significa operamos y actuamos. Cuando actuamos, cómo ayudar eh, sobre nuestro entorno, pero lo más importante de su descubrimiento es el rol de la consecuencia. A veces decimos, por cada acto hay una consecuencia. Entonces, ¿por qué el niño repite una conducta? Skinner demostró que una conducta se mantiene, aumenta en el futuro, y si la consecuencia que recibe el ambiente es agradable o que obtiene un mundo exterior. Por ejemplo, algo, digamos, en el exterior, su mundo exterior puede moldear y puede cambiar esa consecuencia. El exterior puede ser positivo, esa conducta queda probada, grabada en su repertorio. Digamos, esa conducta, cuando nosotros hicimos algo malo en nuestra vida, en X momento nosotros recordamos qué travesura hicimos en ese momento. Pero ese momento era una conducta no apropiada, pero decimos, ya no hicimos esto, ¿verdad? Ya no lo vamos a volver a hacer. Pero incluso a veces nos reímos de lo que hicimos cuando éramos pequeños. Pero en X momento, en aquellos tiempos cuando nosotros estábamos, no había tanto lo que es ahora, ¿verdad? Que, que hace poco, por ejemplo, que aquí en El Salvador está un lugar que aulas, digamos, solamente atienden a niños ahí implementa lo que es el método ABA. En- em, por ejemplo, cada día nosotros puede ser diferente, pero a implementar este método ABA al niño puede ayudar y estimular que esa conducta cambie. Imaginemos, eh, hace como unos aproximadamente 3 años, no voy a mencionar el niño, pero algo que yo le viví. Estaba en una cena familiar, un niño digamos, de 7 años, estira el brazo y toma una jarra de fresco, podemos decir un pitcher de fresco, y le sirve un vaso de agua a su abuelita, sin que nadie le haya pedido. Y en el niño, al ver este acto tan lindo, la abuelita se sonríe con ternura y le da un fuerte abrazo y le dice, gracias, mi amor, gracias. Este elogio público que le dio al niño y el abrazo afectuoso de la abuela son la consecuencia ambiental. El reforzamiento fue el decirle, gracias, mi amor. Entonces, el comportamiento del niño produjo un efecto de maravilloso, estaba con su sonrisa radiante. ¿Qué va a pasar qué va a pasar el próximo día? Eh, que la seguridad que le dio ese abrazo que le dio la abuelita, le dio una seguridad, porque incluso sin pedirle, el niño le dio el vaso de agua. Entonces, em, Skinner, eso es lo que implementaba la consecuencia, cada consecuencia. Si nosotros le damos amor a un niño, el niño va a sentirse maravillado, se va a sentirse contento, sonriente. Hay veces niños que no le dicen, los abuelitos no le dan un abrazo y le dicen, te amo, eres importante, todo lo que haces, eh, qué bonito lo que estás haciendo. Entonces no elogiamos esos gestos. En el caso a mí me llamó la atención que la señora, el niño le dio un vaso de agua y la señora lo que hizo es darle un abrazo fuerte, fuerte. Gracias, mi amor. Entonces le dio seguridad y después el niño lo siguió haciendo. Pero a veces hay personas que
dice, un niño malcriado o a otras personas que están en el ámbito familiar, dice esto no se ve bien, ¿verdad? Pero en este caso, la señora, la abuelita sintió, ella lo abrazó y le dijo, te quiero, te amo y qué bonito el gesto que tuviste. Entonces fue una decisión que fortaleció al niño. Es una consecuencia que recibió, digamos, la consecuencia. El comportamiento del niño produjo un efecto maravilloso, ¿verdad? Con total seguridad, el niño buscaba activamente volver a servir el fresco, pasar las tortillas y ayudar a limpiar la mesa. Entonces el niño con ese abrazo, ya el niño quería limpiar la mesa. Y siempre decía la abuelita, decía la mamá, este niño es bien malcriado, desobediente. Pero cuando la abuelita lo trató de esa manera, el niño cambió. Entonces ese gesto de amor puede ser una gran diferencia. Adelante, Víctor. Víctor quiere hacer una consulta. Dígame. Bueno, no es consulta, pero sí es un comentario abonando lo que usted ha comentado. Bueno, es bien paradójico que muchos padres hablan y dicen que es mejor ser abuelos que padres y que se les hace como más fácil ser abuelos que padres, dicen. Entonces, fíjese de que esta semana tuve una sesión con un niño de 9 años que la abuelita se les murió hace como 1 año, 2 años. Entonces el niño andaba una carga emocional fuertísima y cómo se expresaba de su abuela, de que su abuela le daba un trato sumamente diferente y al que le dan los padres, ¿verdad? Entonces es bien complicado y es bien complejo porque para mí los padres deberían de ser también una figura de amor, ¿verdad? Pero en realidad creo que en ese instante es bien confuso el rol de ellos, o sea, tratan de imponer autoridad pero de una forma no adecuada, ¿verdad? Y los abuelos dan esa contención emocional muy fuerte. Lamentablemente eso es lo que pasa. A veces dicen, a veces los niños, prefiero estar con mi abuelita porque mi abuelita me trata bien. O a veces cuando los padres regañan a los hijos, les dicen las abuelitas, pero yo a ti no te pegaba, no te regañaba. Entonces a veces el padre quiere tratar a sus hijos, a veces como los han tratado a ellos. Pero, por ejemplo, con lo que ustedes me estaban mencionando, bastante interesante, y hoy en día eso es lo que pasa, que a veces los niños prefieren estar con la abuela y no con los papás. Lamentablemente, eso es lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, le mencionaba eso de las consecuencias, ¿verdad? Porque siempre una consecuencia, depende cómo lo tomemos, nos puede beneficiar y nos puede orientar y nos puede haber cómo estimular y cómo hallar la forma como quitarle esa conducta negativa. Por ejemplo, en el ejemplo que le mencionaba del niño, ¿verdad? En secuencia ya, digamos, él algo negativo para que la mamá le decía, él para lo hizo algo positivo y empezó a ayudarle a limpiar la mesa, a alcanzar las tortillas o separa, mira, ¿quieres otra cosa? Te sirvo. Ya el niño ya viene eso de que querer ayudar. Entonces sí se puede cambiar la conducta dependiendo cómo tratamos al niño. ¿Me puede pasar la otra presentación, por favor? Licenciada Sigüenza, la otra presentación, por favor. Bueno, espera. Por ejemplo, acá en la siguiente imagen se va a mostrar lo que son unas palomitas. Voy a pasar la otra Las presentación. palomitas como un experimento que hizo dicho autor.
el experimento de Fuller. Acá, licenciada, ¿me lo puede leer? Porque aquí en mi teléfono no lo puedo leer. Por favor, me lo lee, por favor. Ahorita. Por favor. En 1949, Fuller llevó a cabo la primera demostración del condicionamiento operante en un entorno clínico con humanos. Sujeto de estudio, un joven de 18 años con discapacidad intelectual vegetativa severa. Método: reforzamiento sistemático del movimiento de su brazo con agua azucarada. Resultado: logró el aprendizaje de una destreza motora funcional por primera vez. Por ejemplo, aquí muchas personas escépticas decían mediante el siglo pasado que la teoría de Skinner solo funcionaba en el laboratorio con palomas y ratones. Cuando miramos las películas, ¿verdad? Que siempre lo hacen con palomitas y ratones, pero que no sirve para los humanos, mucho menos para las personas con problemas graves de desarrollo. Para desmentir eso, en 1949, el investigador Fuller realizó un experimento histórico que nos conmueve hasta el día de hoy. El trabajo del joven en ese año, hizo un trabajo, trabajó con un joven de 18 años y lo estuvo observando día tras día cómo era el comportamiento, que tenía un diagnóstico médico con discapacidad intelectual vegetativo severa. Los médicos de la época decían de que el joven no tenía ninguna capacidad para aprender, solo pasaría acostado el resto de su vida. Pero a la vez el joven se movía un poquito, movía la cabeza, a veces movía la mano, pero a veces cuando él le decía algunas palabras clave, le decía, si no me entendés, mueve los ojos. Pero él intentaba, ese niño de 18 años, a moverse las manitas o a veces movía la cabecita. Eso, como decía, que el resto de su vida iba a pasar el joven de acostado. Pero el joven se movía un poquito, los brazos, la dirección contraria. Digamos, depende como lo que el Fuller le introducía una jeringa, y a él le daba en la jeringa, le daba gotita de agua azucarada, pero todo era medido. Todos les gustaban porque supuestamente el azúcar hace más hiperactivo a la persona, pero él lo hacía en una forma medida. Y en forma involuntaria, el niño se movía y él iba observando, lo notaba en su libro, cada cosa que observaba el niño, cada cosa. Imagínense que en ese tiempo la tecnología, hoy en día tenemos todo, que es lo que no tenemos. En ese tiempo la tecnología no existía, bien, y él cada cosa sencilla, ahí lo iba anotando en ese libro. Por ejemplo, un reforzamiento potente fue cuando el milagro de la ciencia en poco tiempo, el joven aprendió en forma consciente y voluntaria a levantar, mover los brazos y pedir el alimento. Ya con ese experimento, digamos, ya no él no le daba comida por la boquita, no le introducía en la jeringa, sino que el niño voluntario, y el niño empezó a moverse y a pedir la comida y movía la manita y podía introducir, no podía agarrar lo que es una cuchara, pero con las manos agarraba los alimentos y se los podía introducir en la boca, a pesar que el niño prácticamente era un estado vegetativo, con una discapacidad, que le habían dicho que no iba a aprender nada, que no iba a ser una persona, digamos, que iba a contribuir para la sociedad, que ahí iba a estar por toda su vida.
por ejemplo, la destreza fue funcional y el niño fue moviendo, fue reforzando, fue poco a poco. ¿Me deja la misma, por favor, de los pajaritos, por favor? Poco a poco, el niño fue moviendo sus manos y poder interactuar. Ya era solamente con el científico, incluso hubo un momento que con ese experimento, él implementó otro tipo de estrategia, que con lo que iba, todo era medido para él. Decía, esto lo puedo implementar, esto no, esto sí, hasta que observó diferentes tipos de cambio en el niño. Si llevamos esto a nuestra práctica pedagógica actual, supongamos que recibimos en el aula un estudiante con diagnóstico de autismo severo. Como le menciono, lamentablemente en este país, en muchos lugares, he conocido niños con diferentes discapacidades, prácticamente más con autismo, que no lo quieren recibir en escuela tanto pública o como privada. Pero ahora sí existe la educación inclusiva, que se puede atender por todo tipo de niños. Imagínense que llega un niño con un diagnóstico de autismo severo y no verbal. Un reto que es un desarrollo muy profundo. Un niño que no se comunica, no atiende cuando se llama o no tiene por su nombre y para todo el día es aislado. El niño se mueve de un lado para otro. Su cuerpo, el cuerpo en una esquina, o muchos dirían, con este alumno no se puede hacer nada, dejémoslo ahí tranquilo, que siga lo que está haciendo, que se mueva, que camina. Y siguiendo con el ejemplo del suyo, el docente de ABA no se da, no se da por vencido. Lo va a dejar ahí, busca qué elemento operativo o qué elemento le apasiona, porque nosotros debemos de observar, porque siempre un niño con diferente tipo de autismo, ni un autismo es igual, aunque sea el 1, el 2, el 3, todo autismo y cada persona es diferente. Por ejemplo, con el docente no se da por vencido y busca qué elemento le apasiona al niño. Por ejemplo, un juguete. Le mencioné, por ejemplo, lo que es Metrocentro o digamos de los carritos de diferentes colores. Hay niños con foco, uy, perdón. Por ejemplo, hay niños con foco que a veces le apasiona lo que es los dinosaurios, pero con estos niños que no hablan, pero tienen a veces un juguete que lo tiene, que lo toca. Cuando yo le mencionaba que el niño camina de un lado a otro, eh, la maestra se coloca al nivel desde los ojos, ¿verdad? Del niño y le muestra el juguete, un carrito, o observa que el niño le gustan los dinosaurios y le presiona, y entonces el niño con el juguete le va a ayudar a que lo observe que le dé la mirada. Porque la mayoría de los niños con autismo, si no tiene, digamos, no tiene terapeuta, no tiene ayuda de parte de los padres, o el padre de familia no lo lleva a un psicólogo para que le ayude, el niño prácticamente no tiene una ayuda, no tiene un estímulo. Entonces, si la maestra le muestra ese juguete, le dice, ¿te gusta? El niño lo va a observar, la maestra tiene que ponerse al nivel del niño y tiene que observar al niño y le va a mostrar ese juguete. Poco a poco el niño va a mostrarle interés y lo va a observar y va a observar a la maestra y le va a dar la mirada. Pero eso es paso, paso, pasito.
para que se dé eso a veces nos hace un poquito difícil, pero sí se puede lograr con paciencia y implementando la estrategia adecuada. Como le menciono, la maestra tiene que colocarse al tamaño, a veces la mayoría de los pupitres que están en los centros educativos más letas del área son pupitres pequeños, nos hincamos con a la par del niño y lo ponemos la estatura y empezamos a interactuar y al nivel de sus ojos y cada vez que el niño detiende y se balancea, ahí hay que ponernos a la par del niño y decirle, tú puedes, ¿no? Y le damos juguete. Al mirar que finalmente, aunque sea un poquito, nos dé la mirada, ya es un avance, porque nos está dando la mirada. A veces el niño se vuelve a agachar su carita, pero ve ese juguete y de nuevo lo quiere agarrar. Viene la maestra, se lo da al niño para que juegue un momento, pero siempre al momento que lo da, ya la maestra le está dando confianza al niño y poco a poco va a seguir las indicaciones dependiendo de cómo lo va a implementar. Yo tuve 2 alumnos con autismo severo, no verbal, y sí, se puede lograr con mucha paciencia y nunca decir no puedo. El niño somos capaces, podemos enfrentarnos y podemos ayudar a ese niño. Podemos ayudarlo. Disculpe, estoy con mi teléfono y se me cae. Em, Solo va a veces por un segundo, como le mencionaba, que le dé la mirada es bastante. Pero todo eso tenemos que hacerlo de una forma sistemática. No lo digamos, lo hacemos hoy y mañana no, ¿verdad? Tenemos que hacerlo continuamente el siguiente día. Eh, Otra cosa fundamental, que los niños con autismo tienen un rol, tienen una forma de hacer las cosas, tiene el ahora, ellos tienen un reloj automático que ellos se acuerdan la hora exacta que va a pasar X cosa. Ellos saben perfecto en cuando el niño se balancea por X cosa, porque el horario que él quiere hacer las cosas ya tiene su rol y la maestra o el maestro o el psicólogo tiene que interactuar e intentar qué es lo que quiere. A veces cuando el niño no habla se nos hace un poco difícil, pero sí es un reto y un reto maravilloso y se puede lograr poco a poco y con paciencia. Y hay que romper esos mitos que a veces tenemos que no lo vamos a lograr y sí, pero hay que saber estructurarlo. Eso sí es fundamental. Aquí en Fundación de la Ciencia, acá en esta lámina, perdón, esta presentación, ¿me la puede leer, licenciada, por favor? Nace el Java en 1968. La fundación de Junmar of Apple marcó la independencia de la disciplina. El artículo histórico Birwall y Richel publicaron las pautas definitivas de lo que constituía el análisis aplicado. Rigor metodológico se defirió a la necesidad de evaluar de manera directa la conducta objetiva en entornos reales. Perdón. En el año 1968 es una fecha que debemos recordar con orgullo, ya que marca el nacimiento oficial y la independencia del análisis conductual, aplicado con la disciplina científica y separado gracias a la fundación prestigiosa de la revista Java. No sé si alguno de ustedes ha escuchado la revista Java, que en esa época fue un boom. En ese mismo año, 3 grandes científicos llamados Bert, publicaron el artículo que se convirtió en el faro de nuestra ciencia. Ellos establecieron que para que un tratamiento de estrategia educativa se considerara ABA, de verdad debe cumplir con un rigor y un tratamiento o una estrategia educativa considerado
qué significa en estas palabras sencillas, qué es la metodología estricta, qué son los profesionales, no puede evaluar a un niño basándose en suposiciones o en oficina digamos, con ciencia que no es comprobable. La ciencia del ABA exige evaluar cómo y dónde se estudia y dónde se convive la familia. Por ejemplo, por eso es importante que siempre cuando implementemos el método A, primero hablar con los padres, pero ahí lamentablemente a veces papá, mamá trabaja, no está con el niño, a veces más la abuelita o la persona que lo cuida sabe más del niño que a veces los propios padres, porque ahora la mayoría de nosotros como padres trabajamos y dejamos que otra persona cuide a nuestros propios hijos. Imaginamos, imaginemos en un caso de un alumno de, podría ser de 4 años o 5 años, eh, que la maestra reparta, digamos, ¿cómo le podría decir? Que la maestra reparta diciendo, el niño pasa descontrolado en el centro escolar y tiene mala conducta en el recreo. Solamente empujando pasa. Si usaremos un enfoque clínico antiguo, un especialista citaría que el niño en su consultorio una vez a la semana se debe platicar con él. Se debe con un juguete, qué juguete le gusta más, o hacerle un dibujo en un escritorio. Pero el rigor metodológico de la ciencia ABA nos dice que eso nos sirve para cambiar, o como yo le mencioné, el antiguo que hacía anotaciones, ¿verdad? Cuando hizo al niño, ¿verdad? De 18 años con ese experimento, aquí nosotros con la época actual, lo vamos a hacer analizando cada caso del niño, aunque sea sencillo, incluso cuando mueve una ceja o cuando la forma como habla o como, eso es cuando un niño habla, ¿verdad? Pero cuando no habla tenemos que verlos en qué momento se molesta, ¿verdad? Entonces, el especialista o la docente capacitada toma una tabla de anotaciones y va directamente al patio, al juego a las 9:30, la hora de recreo. Durante el recreo, observa, digamos, objetivamente cuántas veces el niño empuja a otro, y qué pasa justo antes que empuja, por qué el niño está haciendo en este momento, por qué el niño está empujando y qué le hacen los compañeros o qué le hacen los compañeros después. Al medir el comportamiento del entorno real, descubrimos que los datos verdaderos va a desempeñar un plan de intervención exacto que funcione en la escuela, no solo dentro de un consultorio. Digamos, si nosotros observamos por qué el niño empujó, por ejemplo, hay un caso vivido, un X niño empujaba a una niña, pero el niño le empujaba porque le hacían burla en la forma que hablaba. Él le costaba para decir algunas palabras. El niño tiene autismo de nivel 2. Viene el niño, lo empujaba porque se burlaba de él. Entonces, en la hora de recreo, le decía a los otros compañeros que cuidaba la zona, mira, tu alumno hace esto, va empujando. Entonces, pero no habían notado que por medio de las anotaciones que había hecho la otra maestra, que el niño lo empujaba porque le estaba haciendo burla. Y por eso tenía esa reacción. A veces tienen de que empuja al otro niño porque a veces no le queda su juguete. Lamentablemente a veces hay niños con autismo que les cuesta socializar, les cuesta jugar, o a veces otros niños que no tienen ningún problema, lo que hace a veces el niño camina por X lugar, a veces no están jugando, pero el niño lo quiere molestar, el niño lo que hace es empujar.
o a veces tiene otro tipo de reacciones. Porque lamentablemente a veces nosotros como padres de familia o no los enfocamos o no orientamos a la nueva generación o nuestros hijos si te pegan, pegarle, ¿verdad? Pero con estos niños con autismo es un mundo diferente. Entonces debemos anotar, aunque sea, es siempre llevar si nosotros sabemos que tenemos un niño con autismo, hay que observarlo detenidamente porque hace cada acción. A veces por ejemplo, aquí en las dimensiones del hada, está aplicada y conductual, analítica y tecnológica, generalizable y eficaz. Aquí podemos aplicar la conducta, se enfoca estrictamente en la conducta relevante sobre la inmediata, mide de forma directa la respuesta física del individuo. Análisis y tecnológica, demuestra el control, experimentos sobre la conducta y describe de manera detallada cada procedimiento para su simplificación. Generable y eficaz. Fíjese, licenciada, ¿me puede leer este pedacito? Porque casi no lo veo aquí las letras. Por favor. Aquí mi teléfono. Ahorita. Generalizable y eficaz. Dice, aplicada y conductual, se enfoca estrictamente en conductas de relevancia social inmediata y mide de forma directa la respuesta física del individuo. Analítica y tecnológica, demuestra control experimental sobre la conducta y describe de manera detallada cada procedimiento para su replicabilidad. Generalizable y eficaz, los resultados de la intervención deben mantenerse en el tiempo, trasladarse a otros entornos y producir un cambio de peso clínico. Gracias, licenciada. Los creadores del ABA nos dejaron dimensiones de regla de oro. Cuando menciono regla de oro, ¿verdad? Es indispensable que todo plan de intervención debe cumplir, primero debe ser aplicado y decir qué debemos elegir, qué conducta sea útil e importante para la vida diaria del niño o de su familia, cómo aprender a medir, a pedir permiso o a ir al baño, no cosas sin importancia, debe ser conductual o midiendo la respuesta física visible del estudiante, debe ser la importancia debe ser la conducta midiendo la respuesta física visible del estudiante, debe ser medible, por ejemplo, cuántas veces va al baño, por qué lo hace, que puede ser por una conducta o puede ser porque tiene otro tipo de problema. Entonces nosotros debemos medir en qué momento podemos decir que es una conducta o es algo fisiológico del niño, ¿verdad? La persona que puede explicar de la misma manera es ser exacta o no exacta, por eso a veces debemos llevar al niño a un doctor, porque el niño pide permiso al ir al baño, a veces puede pedir permiso, digamos, en unos 10 minutos, unas 3 veces, o porque la clase no le llamó la atención y va al baño, pide permiso, pero no va al baño directamente. Debe ser generalizado, digamos, el aprendizaje no sirve al niño, no se porta bien con la maestra en el aula, el cambio debe ser lo suficientemente fuerte como para mantenerse, digamos, enfocado a un salón de clase, y por eso el niño pide permiso para ir al baño, porque, digamos, o el largo tiempo de la clase, o trasladarse, también puede ser de trasladarse de un lugar a otro, o a veces el niño no observa bien y se pasa de un pupitre a otro. Nosotros debemos ver cómo vamos a analizar y cómo vamos a aplicar cada cosa, cada método, cómo vamos a implementarlo, cómo lo vamos a usar. Si lo analizamos en nuestra vida diaria,
Le voy a comentar un caso de un niño de 6 años, que lo tuve el año pasado. Le estaba dando terapia sensorial y terapia cognitiva. El niño le estaba enseñando las, cómo abrocharse los botones de la camisa. Le mencioné a la mamá que primeramente con un aro que le iba a introducirlo por la cabeza. Cómo se iba a poner la camisa que no tuviera botones, pero si la tenía botones, cómo lo oímos, el niño cómo se lo iba a poner. Porque la mamá me dijo, mire, el niño ya tengo 7 años, está le enseñando. Él decía 7 años, pero prácticamente el niño tenía 6 años. Entonces, y le decía, ¿por qué? Sí, sí, no se puede amarrar la cinta de los zapatos, no se puede ponerse la camisa, no se puede abrocharse la camisa. Entonces, bueno, poco a poco le fui enseñando cómo tenía que ponerse la camisa. Fue un proceso un poquito largo, pero a la larga el niño cambió. Para fomentar su autonomía, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en Parvularia podemos implementar diferentes tipos de actividades para modificar y estimular y ayudarle al niño para que se ponga. Esta conducta aplicada porque tiene una relevancia social de inmediato, como ponerse la camisa para su independencia diaria, porque es algo fundamental que el niño tiene que aprenderse a ponerse su camisa. Por ejemplo, la mamá decía, pero mire, sí, yo no voy a estar toda la vida con él, yo no voy a estar, entonces el niño tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo. Claro que sí, princesa, le decía, entonces, pero todo paso a paso. Para que esta sea una tecnología, como dice acá, analítica y tecnológica. La maestra, en mi caso, yo en lo personal, el plan paso a paso, le llené la ficha, que paso número 1, le decía, sostener el botón de la mano derecha, y aquí lo vamos a introducir, pero por medio, primero empezamos por una camisita que no le iba a hacer puesta, sino que le iba a hacerlo en la mesa. Eso era paso número 1. Luego, usando los dedos índice y el pulgar. El paso número 2, abrir el ojal, que el ojal tiene que ser un poquito, porque hay unos ojales que son bastante pequeños. A veces el niño puede tener también problemas de la vista y no lo puede introducir, porque la mayoría de niños con problemas, digamos, hay otros niños tienen problemas con lo que es su motricidad, hasta introducirse lo que es un botón le cuesta, pero yo empecé con diferentes tipos de juegos. El paso número 2, abrir el ojal con la mano izquierda y tú el botón lo vas a tener en el lado derecho y ahí te lo vas a introducir. Y así sucesivamente, gracias a este detalle, cuando la mamá le estaba trabajando y llega y le digo, siempre me gusta grabar la clase. Cuando no están los padres, a veces está la muchacha que lo cuida. Grabo siempre la clase y ya después le muestro a la papá o a la mamá, mire, esto pasó, porque nosotros los tenemos que cuidarnos. Si vamos a dar una terapia, tenemos que cuidarnos que por tanta demanda que hay hoy en día, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra espalda. Y le dije a la mamá, fíjese que esta estrategia implementé y por favor me puede hacer y seguir haciendo quizá unos 2 minutos, ustedes empiece a hacerlo por medio de juego y le expliqué cómo lo iba a hacer. Y así suavemente, gracias a estos detalles tan pequeñísimos, el niño lo fue haciendo, pero fue poco a poco. Cuando aplicamos la estrategia usando exactamente la misma palabra, digamos, el apoyo de los papás, de la maestra, es algo fundamental, que siempre si un triángulo, el niño quiere aprender, es como un triángulo, que si una parte no da el 100%, no se puede dar el aprendizaje. Y esto es más con los niños con autismo, tiene todo ser lento y tener mucha paciencia. Pero en este caso, ese niño lo logró por medio de juego y después me dijo la mamá, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo? Pero yo ya había intentado todo lo que usted hizo, ya lo había hecho. Entonces, no, princesa, mire, esto así, me lo va a seguir haciéndolo. Y me dice la mamá, bueno, está bien. Hoy en día
Hoy en día el niño ya está bastante grande. Si yo está en 9º grado y el niño puede hacer y se desenvuelve solito. Entonces, pero sí debemos implementar todo esto, implementar la forma adecuada. Como le mencioné, que yo empecé con aros y luego el niño se quitaba el aro, lo bajaba y lo subía y después con la camisa así en la mesa y luego y el último fue que el niño que ya lo pudo hacer, ya el niño ya se podía poner la camisa y se podía abotonar lo que son los botones. Pero eso paso a pasito. Para demostrar, por ejemplo, la clase, como le menciono, siempre me gusta grabarlo para que la mamá vea la forma como lo hago y para que lo implemente en su casita y lo siga utilizando. Aquí la intervención del autismo. Ya. ¿Me lo lee, por favor, licenciada? Ahorita, con gusto. La doctora Ivarlovas, UCLA, pioneros en la adaptación de las técnicas del conocimiento operante al contexto educativo, intervención temprana demostró científicamente que intervenciones intensivas cambia radicalmente el curso del desarrollo cognitivo. Enseñanza sistemática, el uso de ensayos discretos y el modelado proveyeron una estructura sin precedentes para el autismo. Gracias, licenciada. En esta lámina nos muestra como un puente definido entre la ciencia, el comportamiento y la inclusividad. Allí se ve una imagen de una maestra y que hay 2 niños y una niña. El comportamiento y la inclusión educativa, por ejemplo, con el doctor Ibar, en la Universidad Católica de UCLA, el doctor fue el pionero absoluto para tomar estos principios científicos y aplicarlos directamente en la intervención y en la educación de niños con trastorno espectro autista, el TEA. Demostró con la publicación científica que el autismo no era una condición estática o sin esperanza a través de la intervención temprana intensiva, es decir, empezar a trabajar desde niño, desde los primeros años de vida, heredó la enseñanza sistemática, consciente a romper el aprendizaje de pequeños bloques, llamadas ensayos discretos, que hoy en día decimos los pictogramas. Le damos pictograma y el horario le ponemos el horario en la pizarra. Por ejemplo, en parvularia, que digamos la asamblea para X hora, el taller, todo va por un horario específico. Entonces aquí los pequeños bloques llamados ensayos discretos. A utilizar el moldeamiento, mostrar físicamente si el niño cómo hace la tarea, proveyendo la estructura clara, predecible y amorosa a la vez, que antes no existía en la escuela para el autismo. Que incluso casi la mayoría de maestros que somos de parvulario, psicólogos o otro tipo, la mayoría de maestros lo hacemos con amor a nuestra profesión y le damos el amor a veces que no recibe en su casa, a veces, o ante la sociedad, porque la sociedad a veces les hace muy difícil para entender a estos niños con este tipo de capacidades especiales. Para mí es una capacidad especial. Ellos tienen un poco de interés diferente, pero son capaces de muchas cosas y en la educación inclusiva se puede dar diferentes formas. Por eso existen las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Que podemos implementar y cómo ayudar a estos niños. Si imaginamos un centro educativo con niños digamos, 6 años o 7 años o 4, un ejemplo de un niño con autismo que entra por primera vez a una escuela, ¿verdad? No sabe cómo interactuar con los materiales didácticos o una caja de bloque lógico. Lo único lo que hace es lanzarlo al aire y moverlo de un lado a otro. Entonces, porque él no está acostumbrado
al área escolar, porque es primera vez que se presenta. Una enseñanza tradicional sería la forma vaga, digamos. La maestra no le va a dar importancia. Si el niño lanza la cosa, está jugando. Entonces, juega bien. Por ejemplo, el método de Lovas nos enseña a usar la estructura sistemática. La maestra se sienta frente del niño, retira los distractores, por ejemplo, que ellos se distraen con cositas tan chiquititas, como un mosquito casi se distrae. Y a pasar por las cosas por grupo, como le mencioné, por los dichosos pictogramas, que ahora nos ayuda bastante, que es nuestra carta sorpresa o es nuestra forma que nos guía, que podemos, para que estos niños bloque el tiempo, digamos, puede durar 10 minutos, 15 minutos. Ellos va sistematizando, va a ver qué momento va a implementar ese bloque y qué momento lo va a utilizar. Una caja de cadena, digamos, por ejemplo, como le mencionaba, por ejemplo, el área de parvularia, ¿verdad? Que la asamblea es horario, el taller, digamos, la zona de aprendizaje o los proyectos X horas. Entonces el niño, como con ese reloj automático que tiene, ya se va guiando, pero ya los primeros días el niño no lo podía hacer, lo utilizaba diferente, ¿verdad? Porque no estaba, digamos, no sabía cómo enfrentarse porque es un mundo nuevo. Luego físicamente, digamos, la manita del niño, se repite la acción, el ensayo, hay que ensayar el instante que bloque dentro de la caja o la maestra le entrega una cosa bien importante cuando vamos a darle una recompensa a un niño. Cuando decimos que vamos a dar una recompensa, hay que darle, porque ellos todos se recuerdan, todito. Entonces, esa recompensa que le vamos a dar, hay que entregársela. Porque el niño sabe que algo que le fascina, digamos que le vamos a dar eso, y entonces ese niño va a querer ese regalo. Eso porque se ha portado bien. A veces le damos lo que son los sellitos en las manitas. Y entonces a veces el niño ha cometido un error y digamos dice, no me lo merezco porque me porté mal. Entonces, no sé si alguna vez en X momento les ha pasado eso, pero en mi caso me pasa varias veces. No, señor, no me merezco ese sello porque me porté mal. Entonces, hay que repetir, digamos, hay que ser continuo, más que decirle, cuando tú te portas bien, te voy a poner un sellito. O le ponemos una carita feliz. No, señor, no. Entonces, porque ellos saben cuando se portan mal. Entonces, nosotros en esa que entregarle eso siempre una sonrisa y decimos, no, mi amor, pero mañana te vas a portar mejor. Vas a tener ese sellito de alegría. Porque el niño no solamente va a lanzar los juguetes porque quiere, porque, digamos, como le mencioné, porque no está acostumbrado y poco a poco se va a ir acostumbrando a medida que el niño interactúa con sus demás compañeros. Por eso hay que hacer siempre esas adecuaciones curriculares y adaptarlo a las necesidades del niño o de la niña. Aquí sobre los principios básicos del habla. Cuando nosotros, digamos, si nos ponemos a pensar, a partir de este momento entramos al corazón práctico de nuestro análisis conductual. Hemos dejado atrás la historia, la base científica para aprender la herramienta y la aplicación diaria que cambiará la dinámica de los hogares, la dinámica también para los que son docentes, así como existe la ley de gravedad, ¿verdad? Que es una dieta que todo objeto que sube también tiene que bajar. Entonces, aquí lo adaptamos a las normas, a cómo implementar o por qué el niño repite la conducta o por qué el niño hace otra cosa. Entonces, aquí existe
una determinación que el niño aprende de acuerdo a la aplicación y a los principios básicos del ABA, del método ABA. ¿Me pasa la otra presentación? Licenciada, ¿me pasa la otra presentación, por favor? Aquí el modelo ABC. El antecedente A, la conducta es la B y la consecuencia es la C. El modelo ABC. Esta es la herramienta es fundamental de un análisis conductual. Es un análisis de ABC, es un triple relación de la contingencia del comportamiento, no flota libremente en un espacio incrustado. Cuando hablamos de incrustado, es como que la conducta puede ser moldeable. Digamos, el comportamiento no flota libremente entre los antecedentes, lo que pasa inmediatamente antes de una conducta activa, activa el gatillo, ¿verdad? El gatillo, el famoso gatillo, que a veces, y la consecuencia, lo que pasa entre los factores, fracasaremos, el secreto del clínico del ABA, radica alterar antecedentes para prevenir la conducta destructiva, la consecuencia para premiar la conducta funcional. ¿A qué me refiero cuando premiamos la conducta? Digamos, cuando el niño, lo que le mencionaba, como ceguito, ¿verdad? Ahí vamos a premiar cuando el niño se porta bien. Si pensamos libremente, como, digamos, estamos en una clase de lectoescritura, el antecedente A es que la maestra escribe una oración larga en la pizarra y le pide al niño que copie en el cuaderno. La conducta B es que el niño tira el lápiz al suelo y empieza a llorar de forma intensa. Llora, llora, llora y la maestra dice, ¿por qué llora? ¿Por qué? Pero el niño no quería copiar a la pizarra. La consecuencia C es que la maestra se acerque, recoge el lápiz y le dice que descanse y que no lo haga la tarea por hoy. Al analizar esto objetivamente con el esquema ABC, descubrimos que la consecuencia, dándole la oración dividida en 3 palabras. Las 3 palabras clave de apoyo visual, evitando una conducta de frustración. A mí, por lo general, me gusta trabajar mucho con pictogramas. Por ejemplo, me gusta el cuento La Caperucita Roja. Le muestro la figurita de la caperucita. El niño, le pongo, había una vez una niña y a la par está una niña con la Caperucita Roja. Y el niño va armando la oración. Poco a poco. Y se le hace más factible para el niño, no se frustra con facilidad. Y ya que si el niño va a copiar una oración larga en la pizarra, por lo general siempre se va a frustrar y no lo va a lograr hacer. El niño, ahí le mencioné de que el niño bota lo que es el lápiz. No sé si en este momento han observado, el niño se pone a jugar con el lápiz. Y al final, si la maestra le dice que no lo haga, el niño, está bien, ¿verdad? Pero la maestra lo que debe hacer la oración en 2 bloques. Digamos, mi mamá me ama mucho. Entonces la primera sería mi mamá. Luego sería el otro, me ama mucho. El niño no lo va a encontrar esa oración larga.
A veces escribimos con letra grande y el niño dice, es mucho lo que voy a escribir. A veces la oración es pequeña. Pero si lo hacemos en esas dos formas, se le va a hacer más fácil. Me pasa la otra presentación, por favor, licenciada. Acá vamos a hablar sobre reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. En el reforzamiento positivo, incremento la conducta funcional mediante la edición de estímulos significativos. Muestra un esquema donde la conducta es guiada por la entrega inmediata y el reforzamiento altamente motivante consolida el aprendizaje a largo plazo. Acá mencionan que el reforzamiento negativo. Acá. En el reforzamiento positivo, el principio más malentendido de la psicología del comportamiento, no se trata de dar premio o por darle o por sobornar. A veces decir, pues darle un dulce como sobornar al niño, ¿verdad? Pero no. Al estudiante. Científicamente, el reforzamiento positivo ocurre cuando la presentación inmediata de un estímulo agradable tras una conducta específica eleva significativamente la probabilidad en que esa conducta se repita en el futuro, para que funcione con rigor metodológico en el aula exclusiva. El reforzar debe ser inmediato dentro de los primeros segundos, específico y adaptado estrictamente al perfil interesante y del individuo del niño. Digamos, cuando lo reforzamos, cuando damos estímulos, el reforzamiento positivo debe ser en inmediato. Ahí, por ejemplo, mencionaba el ejemplo el anterior de la abuelita que le dio un abrazo. Eso fue un reforzamiento positivo. Cuando le damos un reforzamiento negativo, el niño, en vez de ayudarle, lo vamos a frustrar. Pero debemos saber en qué momento lo vamos a hacer. Y supongamos que un niño de 5 años que presenta dificultad de interacción social e inclusión educativa, logró por primera vez compartir sus cubos lógicos con sus compañeros de mesa. En el lugar de acompañarlo, la maestra observa la acción funcional de forma objetiva. Se acerca inmediato y choca la mano con él. Le entrega una ficha con una carita feliz y que le permite ser la primera en la fila. El desfile de la fruta. Cuando es la semana de nutrición, ¿verdad? Que hacemos desfile de la fruta o otro tipo de actividad. Por ejemplo, en mi caso me encanta que cuando se ensaya algo se debe cumplir, más cuando sabemos si algún niño con X problemas o digamos probablemente puede tener autismo, pero no hay un diagnóstico clínico. Entonces, porque prácticamente a veces notamos por diferentes tipos de clientes o foco de interés. Entonces, me gusta hacerlo como se ensaya, porque si al niño lo llevamos a hacer otra cosa, el niño se va a frustrar y ya no va a realizar esta actividad, porque ya se siente frustrado y dice, yo no puedo, ya no, y se queda así como estático, paradito ahí. Entonces, para siempre llevamos una forma para hacerlo y debemos cumplir la forma como vamos a ensayar. Esta consecuencia agradable inmediata provoca que el niño asocie el acto social y también puede interactuar. Son juegos como el desfile de la fruta, ¿verdad? Entonces el niño va a empezar a interactuar con los demás, digamos, a compartir los estímulos, compartir, digamos, altamente lo valioso para él, incrementando drásticamente el acompañamiento con sus compañeros. Entonces,
Entonces, cada actividad debemos siempre tener un fin, por qué lo vamos a utilizar, por qué lo vamos a implementar. Y para ayudarle y a la vez ayudarle a adecuar y ayudarle a mejorar su conducta. Aquí vamos a hablar, perdón, no hablé sobre el reforzamiento negativo. Aquí, por ejemplo, el reforzamiento negativo es vital importancia aclarar que la ciencia y el comportamiento de la palabra negativa no significa malos que sean dañinos o que no lo pueden hacer, significa que el retiro es del estímulo. El reforzamiento negativo es un principio que aumenta una conducta funcional porque permite al individuo escapar al individuo evita la situación incómoda o dolorosa. Si entendemos el principio científico, comprenderemos que muchas llamadas malas conductas de nuestro centro educativo en realidad son mecanismos muy efectivos de escape que el alumno ha aprendido de forma involuntaria a protegerse del entorno hostil o de la tarea y superar el nivel actual. A veces pensamos que es un reforzamiento negativo o con una conducta negativa, no, porque ellos salen de su realidad y su mundo son otros. Entonces, si pensamos que una aula entra un niño y entiende una luz fluorescente, extremadamente brillante, ruidosa, un alumno con hipersensibilidad sensorial en el aula exclusiva empieza a sentirse un dolor físico y se tapa sus oídos y sus ojos los cierra rápidamente porque esa luz le está molestando. Ese estímulo es ofensivo, el ambiente no es agradable para él. El niño levanta ordenadamente y solicita usar una gorra. Por ejemplo, yo tuve hace bastante tiempo ese tipo de problemas porque yo en realidad no sabía. Entonces era una barrera para mí. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué es lo que voy a experimentar? Pero en ese momento a mí se me ocurrió de darle una gorrita al niño y yo le puse la gorrita y le puse unos audífonos, pero que no tuvieran música. Entonces el niño le ayudó y empezó a tranquilizarse. La conducta funcional de pedir y usar el equipo de protección, por eso le mencionaba de que cuando yo le puse el audífono al niño, el niño empezó a estar más tranquilo. Entonces, no, como le menciono, un reforzamiento negativo no necesariamente puede ser negativo. Puede ser en ese momento qué es lo que está escuchando el niño, qué es lo que está pasando y por eso el niño se está comportando de esa manera. Acá el análisis funcional conducta. Acá solamente les voy a explicar, no les voy a leer lo que dice acá. Cuando una conducta ha sido reforzada históricamente, deja de recibir esa consecuencia del ambiente, la conducta eventualmente diminutiva hasta extinguirse. A este proceso científico, lo que cuando explicamos la extensión de la conducta destructiva, siempre empeora drásticamente antes de X cosa que está haciendo el niño, ¿verdad? El niño gritará más fuerte, llorará con más intensidad, golpeará la mesa buscando desesperadamente el reforzador que estaba acostumbrado. Si cedemos durante este estallido, habremos reforzado la conducta aún más severa. La consecuencia y la calma del equipo docente y la familia son variables y críticas en esta fase. Acá cuando hablamos el análisis funcional de la conducta. Imaginemos, cada ejemplo que le voy dando me ha pasado en X momento, pero no le menciono el lugar ni nada de eso, ni los nombres de las personas. Solamente le voy a dar los ejemplos que lo he vivido. Imaginemos que cada vez que un alumno grita, interrumpiendo la clase con tono
demandante, la maestra se detiene en la explicación académica acerca de su pupitre, paso, 10 minutos, atención social, cómo reforzar, y diciéndole aplicar, decidida a aplicar el método ABA. La maestra inicia el plan de extinción cuando el niño grita. Ella mantiene la conducta visual con el resto del grupo. Continúa enseñando de forma objetiva, retirando la atención del grito. El niño motor que no atiende a reposar habitual, experimentando estándar, extensión y grita el doble, el doble, el doble. Y la calma, se levanta el niño y de repente grita y grita, y ese silencio nunca llega. La maestra le brinda atención inmediata, lo atiende y le dice: tranquilo, ya pasó, ya terminamos de explicar, vamos a seguir. ¿Qué te pasa? ¿Por qué está gritando? Entonces el niño, esta conducta, el niño va a seguir gritando, gritando, y minutos después el niño calma y levanta la mano en silencio, y en este instante exacto la maestra le brinda atención inmediata. Con los días la conducta de gritar se va disminuyendo poco a poco. A veces el niño no es necesariamente es una crisis, a veces probablemente sea un berrinche, y la maestra debe saber en qué momento ayudarle, porque tiene que diferenciar. A veces nos cuesta diferenciar cuando es una crisis o es un berrinche. Entonces aquí la maestra lo que hizo fue seguir dando la clase porque el niño estaba haciendo un berrinche. Pero después, cuando el niño estaba más tranquilo, como él solo respiraba, la maestra dando la clase bien, respiremos, respiremos, respiremos. Entonces los niños, los demás, como ya saben, lo hacían, y al momento el niño que estaba gritando, que estaba haciendo un berrinche, ya se tranquilizó y fue su clase normal. Me pasa la otra lámina, por favor, licenciada. Enseñanza. Acá otra cosa muy importante, que a veces nosotros hacemos un análisis de tarea, un moldeamiento, una extensión y una generalización. El pilar de que nos sostiene todo rigor metodológico del ABA toma los datos mediante registro directo. Sujeto como creo que hoy me porto un poquito mejor, o me parece que me disperso, o nosotros anotamos con precisión milimétrica, frecuente, exacta, o una conducta cuando tiempo dura un episodio o bajo un antecedente específico ocurre en X lugar. Estos registros nos permite evaluar con datos reales y muestra cómo la estrategia educativa está funcionando, o si es necesario reajustar el entorno o ayudarle para mejorar este tipo de conducta. Pero espérame, quiero ver. Para implementar de esta manera más práctica, imaginemos diseñando una plantilla simple, pegando discretamente en el escritorio, y evaluamos al alumno si levante constantemente en una silla durante el trabajo individual, o en qué lugar decir si el niño paso a paso pide todo el día, o digamos el lunes 12, o a veces el martes 15, o a veces el miércoles tras aplicar la estrategia de forzamiento, o sistemáticamente con la economía, la ficha de apoyo visual, el registro de la semana, o revela qué
qué peso clínico o motivación de la familia o validación científica sí existe. Digamos, si el niño está diagnosticado en algunos casos, no. No sé si alguno me puede dar alguna pregunta. ¿Estamos claros hasta acá o hay alguna pregunta que le quieran hacer a la licenciada? Pueden subir la manita. ¿Está todo claro? Sí. Todo excelente, dice Víctor. Ok, licenciada, pues ha quedado todo claro, ¿verdad? Y la última diapositiva es esta. Sí, hasta ahí. Estos son donde se sacaron las imágenes. Ah, ok. Otra cosa importante, colegas, al final de cada mes se va a hacer como un laboratorio donde todo lo que hemos visto hasta hasta que lleguemos hasta el mes, sería la cuarta semana, vamos a hacer ese laboratorio para ver qué es lo que han entendido o que no y se le puede volver a reforzar. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que pregunten, que si tienen alguna duda, para que el especialista pueda contestar todas sus inquietudes. Pero no se preocupe, Víctor, es un laboratorio pues sencillo, ¿verdad? Sí, súper fácil, no hay problema. ¿Verdad? Bueno, llegamos hasta acá, ¿verdad? Cerramos nuestra primera ponencia con la licenciada Monroy. Espero que les haya gustado. Ya se mandó las diapositivas al grupo para que ustedes ya la tengan, la puedan leer, puedan analizar todo lo que la licenciada nos ha dicho y pues que sea muy enriquecedor, ¿verdad? Así que si no hay más nada, pues terminamos la sesión el día de hoy y nos vemos primero Dios el miércoles. Gracias, feliz noche. Dios me los bendiga a todos. Feliz noche, bendiciones. Vaya, solo nosotros quedamos. Oh. Bueno, señor, creo que me pasé. No le creo, fíjese. No, hasta ahorita me voy dando cuenta que nos pasamos. Ahora usted sabe que pasa y créalo que me viene tantos ejemplos en mi vida, entonces ya. Vaya, ok. Yo quiero hacer una recomendación, señores. Tenemos que ver cómo va a pasar usted las diapositivas porque se escucha bien feo que me diga, páseme la otra. No, 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 no me la quite. Páseme la otra. El problema es que como con ahorita que estoy con mi teléfono, señor, no es igual. Pues sí, porque, o si no, manejemos. Sí, el problema que yo siento es decirle a veces que me la deje, ¿verdad? Que me la pase, porque yo sentía hasta así, rara. Ajá, entonces, ¿por qué no? No, señor, mire, yo creería, hay que ver cómo hacemos para dejar al hosting, y así poder, quien esté dando ahí, pasar las diapositivas. ¿Cómo así? Explíqueme. No, pues sí. O sea, aquí uno aprende cosas nuevas, ¿verdad? No, de que creo que hay una opción, lo voy a averiguar, de que, o sea, quien inicia la sesión, que es usted, puede dar la opción de dar el acceso a la otra persona. A la otra persona para que tengamos esa habilidad de ir pasando las diapositivas acorde al momento en que se presente, ¿verdad? Sí, claro, comprendo. Eso nunca lo había visto, fíjese, no lo había escuchado. Bueno, pero sí quiero felicitarla, Elsie, expuso muy bonito,
¿verdad? Me gustó cómo habló, muy tranquila, ¿verdad? Y todo, la felicito. Sé que estamos un poco tristes porque solo tenemos 4 participantes. Ya le puede hacer la transferencia ahorita, ¿verdad? Sí, está bien. Fíjese que hay un momento que aquí con este cambio ¿cómo le podría decir? De las presentaciones. Ay, Dios mío, me voy a quitar en esta, ¿verdad? Porque yo estaba explicando la anterior y usted me ponía la otra y yo, ¡ay! Sí, entonces. Pero sí me gustó, estuvo muy bonito. Ay, Dios mío, no quité la grabación.